Regresamos hoy, amigo oyente, a esta importante sección que tenemos aquí en el capítulo 4 de esta primera epístola del apóstol Juan. Nos encontramos en un pasaje que se le ha llamado Dios es amor. Tenemos tres definiciones en realidad en este pequeño libro, en esta pequeña epístola del apóstol Juan. Primero, Dios es luz, y eso lo pudimos apreciar en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2. Ahora estamos en el mismo corazón de la epístola, esta sección Dios es amor. Eso comenzó en el capítulo 2, versículo 3, y continúa a través de este capítulo 4. Luego en el capítulo 5 tendremos lo que se llama Dios es vida. Así es que aquí se presentan estas tres grandes definiciones en cuanto a Dios. Ellas constituyen las divisiones de este maravilloso libro. Comenzando con el capítulo 4 tenemos lo que algunos han llamado un paréntesis. Quizá no sea tanto como eso, pero es por cierto como una luz roja que se ha colocado, una señal de advertencia que nos indica que debemos detenernos, mirar y escuchar. Este asunto de amor debe hacerse con juicio y conocimiento. Nosotros debemos amar a los creyentes, pero debemos estar seguros que los creyentes no son falsos maestros y debemos probarlos, como Él nos lo ha dicho con toda claridad. Se nos dice que debemos probar los espíritus. También que hay falsos profetas por allí que están enseñando cosas falsas. En los días de Juan, por ejemplo, estaban los ascéticos y los gnósticos de Corinto. Ellos negaban la humanidad de Cristo y al hacer eso negaban también la deidad de Cristo. Ellos hacían de Él una persona muy rara y extraña, por cierto. Por alguna razón, el pueblo de Dios siempre ha sido un poco crédulo. Hay muchos creyentes que son víctimas, como dijo el Dr. Robinson, aquel gran erudito en griego, que dijo hace muchos años, que los creyentes son víctimas de las últimas modas y de las farsas y tonterías espiritualistas que se presentan. Y hay mucho de esto en nuestro día. Así es que Juan nos presenta aquí esta advertencia para que tengamos cuidado. Un maestro falso negará la encarnación de Cristo. No nos venga a decir, amigo oyente, que el nacimiento virginal no es algo importante. Alguien preguntó, ¿puede uno ser un creyente y negar el nacimiento virginal? Y la respuesta es un rotundo no, amigo oyente, eso no puede ser. Eso es imposible, porque allí se encuentra exactamente la señal de un falso profeta o de un falso maestro. Cuando usted destruye el nacimiento virginal, usted destruye también su muerte en la cruz por los pecados del mundo, y su resurrección corporal. En otras palabras, usted arruina la fe cristiana, y esa es la razón por la cual el nacimiento virginal ha llegado al punto donde ha sido objeto de tanta negación en nuestros días. Y eso, por supuesto, revela a un falso maestro inmediatamente. Al Hijo de Dios se le ha dado el Espíritu de Dios para que le guíe. Y comenzando con el versículo 7 en este capítulo 4, Juan regresa a hablar a los hijitos nuevamente en cuanto a ese gran tema del amor. Hemos recorrido algo de este terreno con anterioridad, pero es bueno que regresemos y hagamos un repaso bueno y saludable. Leamos entonces el versículo 7 otra vez. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. A través de todo esto, la palabra utilizada para amor es la palabra ágape. Ágape es la forma de amor más elevada, y está por encima del amor sexual, por encima de las relaciones humanas. Es decir, que usted puede amar a su esposa, o a su madre, o a su padre, o a sus hijos, a sus primos, como hemos dicho, pero de eso no es de lo que está hablando Juan aquí. Él está hablando de aquello que es sobrenatural, y no es algo sentimental, no es algo sexual, tampoco es algo social. O sea que no es la clase de amor a los amigos con los que les gusta estar. Esto tiene que ver con la clase de amor con la cual Dios ama. Y este es un versículo que algunos utilizan en mala forma. Quizá usted no lo haya hecho, pero sabemos que hay algunos jóvenes que utilizan este versículo para cortejar a una muchacha, y mencionan este versículo 7 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan. Dicen, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Pero la clase de amor a la cual ellos se están refiriendo no es la misma clase de amor de la cual Juan está hablando aquí, de eso estamos seguros. Han interpretado mal este versículo.
Ellos tienen que admitir que no tienen propósitos muy elevados cuando citan el versículo en esa forma. Así que puede ser utilizado mal. Amados, amémonos unos a otros. Es decir, creyentes, a los creyentes. Quiero decir que esta es la prueba decisiva, esta es la prueba del ácido que comprueba si uno tiene o no tiene una moneda genuina, real, verdadera. Así es como podemos comprobar las monedas, y esa es la forma en que los creyentes son probados. Y es algo que creemos debe ser enfatizado en el presente. Debemos probar a los espíritus, y por tanto debemos amar a los hermanos. Amados, dice aquí Juan, amémonos unos a otros, es decir, a los creyentes, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, considerándolo desde el punto de vista humano, cuando usted se encuentra con una persona que dice que es creyente, y usted descubre que esa persona le ama, y que ama también a los demás creyentes, entonces esa persona es un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo. En nuestro ministerio radial muchas veces recibimos cartas de personas que se expresan de una manera que probablemente no utilizarían si nos hablaran personalmente. Pero recibimos cartas de nuestros oyentes donde nos dicen que nos aman. Y eso nos gusta mucho porque nos agrada que los oyentes se expresen de esa manera. En cierta ocasión, una familia escribió, «Ustedes llevaron a nuestros 2 hijos a los pies del Señor». Bueno, eso es para nosotros una evidencia de que ellos son hijos de Dios, que han nacido de nuevo y que nos escriben. Ahora el versículo 8 dice, «El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». Esto se volverá a repetir en el versículo 16, de que Dios es amor. Así es que esto se nos presenta 2 veces aquí. El doctor Ironside tiene una historia que contar que está relacionada con esto, y vamos a mencionarla aquí porque creemos que nos revela de una manera maravillosa que sólo el cristianismo revela el Dios de amor. Escuche la historia del doctor Ironside. Hace algunos años, decía él, una dama que se enorgullecía de pertenecer a la intelectualidad, me dijo, «Yo no tengo uso alguno para la Biblia o para la superstición del cristianismo y los dogmas religiosos. Para mí es suficiente saber que Dios es amor». «Bien», le dije, «¿lo conoce usted a Él?» Y ella respondió, «Por supuesto que lo conozco. Todos sabemos eso. Y esa es una religión suficiente para mí. Yo no necesito los desarrollos de la Biblia». Luego el doctor Ironside le dijo, «¿Cómo descubrió usted que Dios es amor?» Y esta mujer respondió, «Bueno, todo el mundo sabe eso». Y él le hizo otra pregunta, y dijo, «¿Le conoce a él la gente de la India? ¿Qué me puede decir de esa pobre mujer apesadumbrada que arroja a su niño en el río sagrado Ganges para que sea devorado por los cocodrilos como un sacrificio por sus pecados? ¿Conoce ella que Dios es amor?» Y esta mujer respondió diciendo, «Bueno, ella es ignorante y supersticiosa». Y el doctor Ironside luego dijo, «¿Qué me dice de los habitantes de las selvas del África, que se inclinan ante dioses de madera y de piedra, que están constantemente atemorizados por esos fetiches creados por ellos mismos, y de los pobres paganos en otros países? ¿Conocen ellos que Dios es amor?» Y ella respondió, «Bueno, quizá no lo saben, pero en un país civilizado nosotros lo sabemos». El doctor Ironside entonces le hizo esta pregunta, «¿Cómo es que nosotros lo sabemos? ¿Quién nos dijo eso? ¿Dónde hallamos eso?» Y ella respondió, «Yo no entiendo lo que usted quiere decir. Yo siempre he sabido eso». Y luego él le dijo esto, «Yo quisiera decirle esto, señora, que nadie en el mundo sabía esto, sino hasta cuando fue revelado del cielo y presentado en la palabra de Dios. Está allí y en ningún otro lugar. No se encuentra en toda la literatura de la antigüedad. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese amor de Dios? ¿Cómo fue revelado?» Y luego le dijo esto, «En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él». Hasta aquí lo que dijo el doctor Ironside. Ahora, cuando dice en este versículo 9, «a su Hijo unigénito», encontramos en este versículo algo para aquellos que quieren robarnos de la deidad de Cristo. Cuando a Él se le llama el Hijo unigénito, indica que aquí existe una relación única, singular. Y es que Él no fue creado o procreado, porque Dios llamó en realidad a los ángeles sus hijos. Él les llama a aquellos que confían en Cristo hijos de Dios. Pero aún así,
está claro que el Señor Jesucristo es el Hijo unigénito. ¿Sabía usted que Dios había dicho lo mismo a Abraham, que él tenía que ofrecer en sacrificio a su hijo, su único, Isaac? Bueno, para ese entonces él ya tenía a Ismael. Y más adelante él tenía otros. Pero Ismael era su hijo, y lo era tanto como lo era Isaac. Quizá Ismael se parecía tanto a su padre como se parecía a Isaac. Pero este último, Isaac, era llamado el único. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque es único. El nacimiento suyo fue milagroso. Él tiene una relación única, singular. Por tanto, el Señor Jesucristo ocupa su posición en la deidad como el Hijo, de la misma manera en que Dios el Padre la ocupa como Padre. Pero esto no quiere decir que Él es un Padre humano, sino que Dios es un Espíritu, como dijo el Señor Jesucristo mismo. Amigo oyente, eso nos presenta la unicidad del Hijo de Dios, la singularidad del Hijo de Dios. Su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y eso es algo extraño. ¿Cómo vamos a vivir por Él? Vamos a vivir por Él porque Él murió. Su muerte nos da vida. Notemos lo que dice aquí en el versículo 10 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan. Dice Juan, «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados». Ya hemos visto esto anteriormente, lo vimos cuando estudiamos allá el capítulo 2 al comienzo, en el versículo 2 donde dice, «Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». Lo que tenemos aquí es algo notable de veras. Reconocemos que hay diferentes palabras que son utilizadas para propiciación. Debemos decir que es la misma palabra, pero una forma diferente de ella. El énfasis aquí es sobre el hecho. Como dijo ese gran erudito en griego, el doctor A. T. Robinson, la palabra propiciación aquí es acusativa, en oposición a la palabra huión, o sea, el Hijo. De modo que la palabra significa en realidad propiciatorio. En el Antiguo Testamento era la palabra expiación, y es la palabra que significa cubrir. Es un cuadro de ese propiciatorio que se encontraba en el tabernáculo. Permítanos presentar esto de la manera más sencilla posible. En el tabernáculo, en el lugar santísimo, había un arca. En la parte de arriba del arca estaba la tapa, que era sumamente ornamental. Había sido construida de oro sólido, y sobre ella había 2 querubines. Ellos miraban hacia abajo, a la tapa del arca, y era algo hermoso, por cierto, porque el arca había sido construida de madera de acacia, y había sido incrustada con oro, y la parte de afuera había sido cubierta con oro. Y este era el propiciatorio donde ellos se encontraban con Dios. Es decir, la nación se encontraba con Dios en la persona del sumo sacerdote. Una vez al año, y solamente una vez al año, él entraba allí y derramaba sangre sobre el propiciatorio. ¿Y qué hacía de esto un propiciatorio? Esa era la única forma en que ellos podían encontrarse con Dios. Dios les amaba, pero Él no se dejó llevar por el amor y les dijo, «Ustedes pueden venir de cualquier forma», sino que esta era la forma en que ellos tenían que acercarse a Dios. Y en ese gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba y salpicaba el propiciatorio con sangre. Eso indicaba que la nación había sido aceptada por otro año más, y ellos tenían que repetir eso una y otra vez cada año. Ahora el Señor Jesucristo es llamado aquí la propiciación por nuestros pecados. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo allá en el 3 capítulo de su epístola a los Romanos. Eso indica que Él es el propiciatorio por nuestros pecados. Jesucristo mismo es el propiciatorio porque Él murió aquí en la cruz. Él fue entregado por nuestras ofensas. Él fue resucitado para nuestra justificación, y Él ha realizado la expiación por nuestros pecados, para que usted y yo, amigo oyente, podamos entrar sin temor ante su trono de gracia. Ese es un trono de gracia porque allí hay misericordia para nosotros. Eso es lo que Él hizo, y esa es la forma por la cual Dios ha demostrado su amor. Ahora aquí tenemos 2 definiciones de Dios, como usted puede notar. En el versículo 8 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan, que estamos estudiando, dice, «Dios es amor». Y también lo encontramos en el versículo 16 de este mismo capítulo. Muy bien, eso es algo maravilloso. Pero debemos notar que no podemos decir nosotros, «Dios es misericordia». Tampoco podemos decir, «Dios es gracia». Ni siquiera podemos decir, «Dios es justicia». Usted puede decir que Dios es santo, porque así es como es Dios.
Ahora no podemos decir esas otras cosas, pero sí podemos decir Dios es amor. Y una vez más, debemos repetir que Dios no nos salva por amor. Él nos ama y no queremos perder de vista eso. Pero Dios no puede abrir la puerta de atrás del cielo y hacernos entrar cuando nadie esté mirando porque Él nos ame. Dios no puede abrir las puertas del cielo y hacernos entrar por la puerta principal. Dios no puede hacer eso. Y Dios no va a hacer eso. A veces los jueces de nuestra tierra, de nuestras naciones, sucumben a la tentación del dinero o de la influencia que pueden tener las personas. Pero eso no ocurre en el cielo. Amigo oyente, aunque Dios le ama, Él no le salva a usted por amor. Dios no le puede salvar por amor, sino que Dios tenía que hacer algo porque Él es un Dios santo y justo, y lo que Él hace es justo. Así es que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí para pagar el castigo por nuestro pecado. De modo que Dios ahora puede extender su mano a nosotros y salvarnos. Solamente en base a esto es que un Dios santo puede salvarnos. Él no nos puede salvar de ninguna otra manera. Así es que Cristo es el propiciatorio. Ahí es donde Dios revela su amor. Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por tanto, Él puede decir aquí en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amigo oyente, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en la realidad Él nos amó a nosotros. Nosotros no le amamos a Él primero. Dios no hizo esto porque nosotros fuéramos personas muy atractivas, o porque fuéramos personas muy buenas, o porque prometimos hacer algo. Dios hizo esto cuando éramos aún pecadores. Entonces fue cuando Cristo murió por nosotros. Eso es algo muy importante que debemos reconocer en el presente, que usted y yo somos pecadores y que Dios nos ama. Dios nos amaba cuando éramos aún pecadores. Entonces fue cuando Cristo murió por nosotros. Dios lo hizo entonces y Dios nos amaba entonces. Pero Él preparó una forma para nosotros y Él ha presentado con toda claridad que nosotros tenemos que aceptar esa forma de llegar a Él. El Señor Jesucristo dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Amigo oyente, o usted va a Él por el camino que Él ha trazado, o usted no puede ir a Él. No tiene sentido el hablar que Dios es amor y que todo va a resultar bien. Amigo oyente, el resultado será que los perdidos van a ir a una eternidad de perdición y los salvados serán salvos también por la eternidad. En ese sentido las cosas sí van a resultar bien. ¿Cómo van a resultar para usted, amigo oyente? Darán buen resultado si usted se acerca a Dios por el camino que Él ha trazado. Esto es de suma importancia. Ahora, en el versículo 11 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, «Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros». Dios ha demostrado su amor. Por tanto, usted y yo debemos amar en el mismo nivel. Juan dice, «Amados, si Dios nos ha amado así», y eso nos hace pensar en su amor. Dios dio a su Hijo por nosotros. Él nos amó lo suficiente, hasta lo sumo. Su Hijo fue la propiciación por nuestros pecados. Ahora, si nosotros amamos a los que nos aman, entonces hay un motivo para nosotros para amarnos y no hay valor en eso. El Señor dijo, «Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman». Nosotros debemos amarnos unos a otros. Eso nos gusta mucho cuando Él dice «debemos». Eso es lo que quiere decir. Él quiere decir que esto no es un simple sentimiento barato, como piensan muchas personas, sino que Él dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Ahora, si le amamos de veras, Él dice, «Guardad mis mandamientos». Y este es su mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué le parece, amigo oyente? ¿Quiere usted decirnos que aborrece a los creyentes aquí y que aún así ama a Dios? Amigo oyente, permítanos ser francos con usted hoy. Si usted no puede demostrar eso en su vida, demostrar que usted tiene amor por los demás creyentes, entonces hay una gran duda de si usted es o no es un hijo de Dios. Existen muchas tonterías en el presente, y aquí no se está hablando de dar palmaditas en la espalda, o de llamar a alguien hermano, o ser muy amable en la iglesia.
sino que debemos preguntarnos si en realidad nos preocupamos, si tenemos el verdadero interés por los demás creyentes. ¿Le interesa a usted esparcir su palabra? ¿Tiene usted interés en servirle? Eso es lo que es importante. El Señor Jesucristo podía decir desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo dijo en su último momento el primer mártir cristiano. Esteban dijo eso. ¿Puede usted perdonar de esa misma forma? ¿Puede usted perdonar a aquellos que le han herido, que le han hecho daño y que profesan ser hijos de Dios? Amigo oyente, si ellos no pueden retornarle ese amor, entonces hay serias dudas de que ellos sean hijos de Dios. Esa es la prueba real, esa es la prueba verdadera, y eso duele un poco, ¿verdad? Porque nosotros no escuchamos hablar de estas cosas en pequeños estudios o en reuniones familiares donde se habla de cómo vivir la vida cristiana, cómo llevarse bien con la esposa. Este es el fundamento, la base de todo esto. Y si usted le ama a Él, entonces debemos también amarnos los unos a los otros. Y aquí nos detenemos por hoy. En nuestro próximo programa proseguiremos con este interesante estudio de la primera epístola del apóstol Juan. Es nuestra ferviente oración que Dios le bendiga en gran manera.